Hola chisitos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez no es gameplay, estoy trabajando fuertemente en él. Como pueden ver aquí, ahorita seguiré grabando. Hoy les vengo a hablar un poquitico sobre exclusividad. Y es que con el juicio de la FTC y con ciertas cosas que han pasado con la compra no solamente con el juicio, sino con la compra de Activision, eh, pues me quedé pensando como en ese término exclusividad. Obviamente, como la promesa es hacer videos cortos, no hacerlos muy largos, voy a hablar poco sobre el tema, pero si algo queda por ahí pendiente, pues lo estaremos profundizando mucho después. Y les quiero hablar de exclusividad desde cuatro acercamientos diferentes, o desde cuatro, pienso yo, modalidades diferentes. Vamos a hablar de hardware, vamos a hablar de software, vamos a hablar de desarrollador y vamos a hablar de la mecánica del juego. De hardware creo que es como la típica con la que, al menos con la que yo crecí, ¿cierto? Yo estuve en una época donde tenía una consola de Nintendo y salía la Sega Genesis, si no estoy mal. Obviamente Nintendo era de 8 bits, Sega Genesis era de 16 bits y Sega salió con una campaña supremamente agresiva. Pues Nintendo era el único que estaba en el mercado. Tenían que salir pues con una publicidad muy agresiva, con una estrategia de mercado muy agresivo para empezar a robar esa participación de mercado. Y salieron con una campaña muy graciosa, pues, en ese momento es graciosa, en esa época no era tan graciosa, donde simplemente Sega decía, Sega hace lo que Nintendo no. Entonces mostraban el hardware que tenía el Sega Genesis, mostraban cómo era más rápido, mostraban cómo tenía mejores gráficas, mostraban cómo tenía mejor sonido, mostraban cómo era mejor todo. Claro, era una nueva consola, claro, era de 16 bits, claro, tenía mejor tecnología, lo tenía mejor todo, y Nintendo seguía con la de 8 bits. Eh, ya más adelante, ¿cierto? Cuando Nintendo saca el Super Nintendo, que es de 16 bits, Sega saca el de 32 bits, que era como una cosa que uno ponía y era con un CD y unas vainas, y seguía la pelea con ese hardware. Sega, por ejemplo, Sega tenía una, entre comillas, exclusividad con Michael Jackson. Michael Jackson saca Moonwalker y Michael Jackson apoya, creo que fue Sonic 3 porque Sega tenía pues como ese mejor hardware en sonido, tenía una mejor fidelidad en los canales de audio, entonces Michael Jackson los prefería por eso, pero no tenían como ningún acuerdo firmado. De hecho también Super Nintendo hace unas cosas muy maravillosas con el hardware que ellos tienen. Sacan Donkey Kong Country desarrollado por Rare, donde también sacan una publicidad muy agresiva donde dicen que esto no es Sega Genesis, que esto no es aditivos, que esto no es CD-ROM, que esto no es nada de esas vainas, esto simplemente es Super Nintendo y estaban mostrando lo que creo yo, si no estoy mal, el primer uso de un falso 3D o de algo que trata de imitar un personaje 3D en un videojuego. Entonces, claro, eso pues voló la mente de todo el mundo de cómo pues el Super Nintendo podía utilizar personajes técnicamente en 3D. Eh, y así siguió mucho la pelea entre esos dos. Era más basada como en hardware. Había unas cositas de software por ahí, ¿cierto? Claro, Super Nintendo tenía a Final Fantasy, perdón, Nintendo tenía a Final Fantasy, pasa la exclusividad entre comillas, a Super Nintendo. Super Nintendo, gracias a ese trabajo que tenía en esa época no se llamaba Square Enix, en esa época era Square o simple pues o Squaresoft. Ya después es que se fusiona con Enix. Pero Square, no sé si conocen la historia, pues Square lanza pues como Final Fantasy Nintendo a ver cómo les va, les trae muy buenos resultados económicos y mantienen una buena relación con ellos. Tan buena relación que toda la saga de Final Fantasy desde el 1 a la 6 sale únicamente para Nintendo o Super Nintendo y desarrollan Chrono Trigger solamente para Super Nintendo. Y obviamente también Sega tenía como sus jueguitos exclusivos, lo que acabo de decir yo, pues como esa relación que ellos tuvieron con Michael Jackson. Pero en los 90 o a finales de los 90 aparece Sony PlayStation. Y Sony PlayStation sí amarra un poquito más esa exclusividad, al menos ya que vamos a hablar de exclusividad de software, sin dejar a un lado la exclusividad del hardware o la gran potencia de ese hardware exclusivo que tenía Sony para su PlayStation. Eh, Ellos empiezan a hablar con Squaresoft
y ellos empiezan a hablar a adquirir la exclusividad de Final Fantasy. Es decir, deja de ser de Nintendo y pasa a ser a PlayStation. Esto le duele demasiado a Nintendo. Es más, Square ya había sacado videos o ya había sacado demos de cómo estaban desarrollando el próximo Final Fantasy para el Nintendo 64. Y de un día para otro, Nintendo, sin haberse enterado, sin saberlo, dicen que van a desarrollar Final Fantasy VII única y exclusivamente en PlayStation, porque PlayStation es el único que tiene el hardware capaz de reproducir ese juego. Les está sonando un poquitico, creo yo, el lenguaje, pues, o el tono con que Sony ha promocionado sus juegos exclusivos. Y uno en esa época pues pensaba que tenía toda la razón. Nintendo decidió sacar el Nintendo 64 todavía con cartuchos. Para esa época salió creo que era el Sega Saturn, y salió el PlayStation 1 utilizando CDs. Y Square dijo que gracias a que PlayStation utilizaba CDs, pues era la razón por la que iban a lanzar Final Fantasy VII, por esa ventaja de hardware. Y pues uno les creyó el cuento, uno les creía el cuento, porque en esa época Final Fantasy salió en 3 CDs. Y uno decía, no, pues claro, ¿cómo va a salir en 3 cartuchos? No se puede. Eh, y entonces ya empieza a haber una pelea y empieza a haber un divorcio grandísimo entre Nintendo y Squaresoft, que no se remedia sino mucho después que Final Fantasy o que Squaresoft saca una versión especial de Final Fantasy para Nintendo que se empiezan a llamar las Crónicas Cristales o Final Fantasy Crystal Chronicles. Y aquí empezamos a notar algo muy interesante. Me voy a volver un poquitico, ¿cierto? Y es que también había una guerra de software, no solamente era hardware entre Sega y Nintendo, sino que también había una guerra de software, pero pues me voy a explicar. Mortal Kombat salió tanto en Sega como en Super Nintendo, solamente que en Sega sí había la sangre, tanto cuando uno peleaba o cuando realizaba los fatalities. Aladino de Capcom, pues la película de Disney de Aladino, que Capcom en esa época tenía la licencia Disney, sale tanto para Sega como para Super Nintendo, solamente que Aladino en Sega, como Sega estaba enfocado a un público más adulto, más adolescente, Aladino peleaba con una espada, perdón, y en Nintendo pues Aladino peleaba con una manzana, pero todos recibíamos los mismos juegos. Obviamente había exclusividad, sí, claro, Nintendo tenía a Zelda, Nintendo tenía pues a Mario, Nintendo tenía a Donkey Kong, lo que acabo de decir, y Sega pues obviamente tenía Sonic, tenía Moonwalker y tenía estos otros juegos que eran exclusivos, pero los que eran multiplataforma salían en todo lado, o los personajes que uno esperaba que fueran multiplataforma salían en todo lado. Y cuando digo personajes que uno esperaría que fueran multiplataforma, aquí me va a dar entrada a hablar de Spider-Man. Spider-Man hoy en día es un personaje exclusivo de PlayStation. Yo no tengo ningún problema con que Spider-Man, el juego, el que salió en Play 4, que después salió la expansión de Miles Morales, y ya va a salir la Spider-Man 2 pues, para PlayStation 5, yo no tengo ningún problema que ese juego, desarrollado por Insomniac, que es un estudio pues, de PlayStation, pues sea exclusivo de PlayStation. Eso pues, es normal, es lo que uno esperaría. Lo que a mí sí me choca es que Spider-Man sea exclusivo, el personaje sea exclusivo de Sony. Es decir, si yo voy a jugar Avengers en Xbox, no puedo hacer las misiones de Spider-Man, o no puedo jugar con Spider-Man porque es exclusivo de PlayStation. O si alguien más quiere hacer un juego de Spider-Man, es decir, un EA, un Ubisoft, un Take-Two, lo que sea, quiere hacer un juego de Spider-Man, no puede porque el personaje es exclusivo de PlayStation. Y ahí es donde va mi problema. Para mí los videojuegos es un tema colaborativo. Para mí los videojuegos es un tema que alguien hace algo y yo puedo hacer algo que lo mejore. Alguien hace algo y yo puedo hacer algo que me inspira a través de ese alguien hace algo. Les voy a hablar, por ejemplo, cuando Xbox compra Bethesda y cuando Xbox tiene pues las intenciones de comprar Activision, siempre salen las noticias de qué tan bueno que Bethesda se encargue de Halo, qué tan bueno que Bethesda haga cositas con Gears, qué tan bueno que Bethesda haga cositas pues con las IPs que ya tiene Xbox. Y hemos escuchado también, sobre todo mucho de Halo, de qué tan bueno que ya Activision se encargue entonces de Halo. Eh, yo me pongo a pensar, dice, ¿por qué no? Hemos visto como Obsidian, unos desarrolladores muy conocidos por su estilo en RPG, pues sacan Grounded o sacan Pentiment y les va supremamente bien. Y no es su core, no es lo que ellos usualmente hacen, no es lo que uno espera de ellos, pero impactan de manera positiva el mercado.
aquí tengo el fondo dinámico de Hi-Fi Rush, desarrollado por Tango Gameworks. Y Hi-Fi Rush es suprema y absolutamente distinto de lo que uno esperaría de Tango. Tango, pues, gracias al creador de Tango, uno esperaría que serían juegos de terror, y es lo que normalmente sacan ellos. Pero esta vaina es brutal, o Hi-Fi Rush es brutal, se lo recomiendo si lo pueden jugar. Eh, y eso es lo que me llama mucho la atención de Fable. El relanzamiento, o pues la nueva, no quiero decir secuela porque no sabemos qué es, pero el nuevo juego de Fable, perdón, lo está realizando Playground Games, perdón. Este inglés mío está como de reina hoy. Donde ellos usualmente hacen son los Forza Horizon. Y están haciendo algo que no es el core de ellos, que es algo muy distinto de ellos. Entonces yo me pongo a pensar, de pronto es que hay una fatiga, de pronto es que están cansados de hacer la misma vaina, o de pronto tienen el talento para hacer otras vainas, pero no se los permiten. ¿Qué pasaría si id Software hace algo de Gears? Y cuando digo Gears, no toquen la historia de la familia Phoenix, o no toquen la nueva historia pues con Kate Díaz, pero hagan algo dentro del mundo de Gears, como lo que trató de hacer con, creo que fue People Can Fly, con Gears of War Judgment. Contaron su propia historia por fuera de ese universo, que de pronto ese sí es exclusivo de Coalition. Ellos son los que quieren contar esa historia, pero en el mundo Gears hay muchas historias por contar. ¿O qué pasa si Machine Games hace algo con Halo? No tocar a Master Chief, o no tocar la historia de Master Chief, que de pronto esa sí es exclusiva de 343, pero contar algo dentro del universo Halo. Como lo hizo Bungie antes de despedirse de Xbox, que sacó el ODST y sacó el Reach. ¿Por qué no cuentan ellos también una historia independiente? O si ustedes piensan que me estoy pasando mucho en Xbox en este video, ¿qué pasaría si Naughty Dog hace una historia de God of War? ¿O qué pasaría si el multijugador de Uncharted, que lo está desarrollando Naughty Dog, pues más bien lo desarrolla Bungie, que tiene más experiencia en hacer multijugadores? Y en parte del éxito de Halo ha sido el multijugador, quien lo creó, Bungie. ¿Por qué no dejan que ellos se encarguen? No que ayuden, porque posiblemente están ayudando, que se encarguen, que sean ellos los que realicen todo el multijugador, o todo ese próximo juego multijugador de Uncharted que tanto estamos esperando, y que Naughty Dog se está tomando pues su maldito tiempo. Entonces, esos son los problemas míos que yo tengo con la exclusividad, ¿cierto? De pronto los juegos pueden ser siempre lo mismo, pueden ser repetitivos, o se pueden tomar muchísimo tiempo en salir, porque están tratando como descubrir nuevas posibilidades, nuevas formas de sorprender al jugador, pero más importante, nuevas mecánicas. Y aquí quiero hablar, las mecánicas tampoco son exclusivas. Me explico, si no fuera pues por Castlevania y por Metroid, que está el Metroidvania, pero si no fuera por esos dos juegos, pues no tendríamos Hollow Knight, o no estaríamos esperando la secuela de Hollow Knight, o no tendríamos Ori. Si no fuera por Mario y por Contra, no tendríamos Cuphead. Si no fuera por Assassin's Creed y Batman, no tendríamos Middle Earth, Shadow of Mordor, o Middle Earth, Shadows of War. Y este juego, pues si no lo conocen, o estos dos juegos si no los conocen, pues es hecho por el estudio de videojuegos de Warner con sus desarrolladores, que se llama Monolith. Y básicamente ellos, cuando empezaron a crear el juego, eso pasó por muchas iteraciones. Obviamente ellos querían crear algo basado pues como en el éxito de Assassin's Creed. Ellos venían, hagamos algo así. De hecho empezaron a hacer un juego de Batman. Y en ese juego de Batman, cuando lo estaban desarrollando, pues pensaron qué pasaría, ¿cierto? Si los enemigos que el héroe combate en el juego son creados, formados o enaltecidos o evolucionan por las cicatrices que el personaje principal deja en ello. Muy parecido a lo que pasa con Batman y sus enemigos. Obviamente eso empieza a evolucionar, eso empieza a cambiar, y lo que hacen es un juego basado pues en la mitología de Tolkien, o en la mitología pues de Tierra Media. Y para ese juego crean un sistema total y absolutamente innovador. Pues cuando uno vio las primeras imágenes del juego, todo el mundo dijo, marica, pues eso es Assassin's Creed, pero en Tierra Media. Eh, ya después cuando lo empezamos a jugar, o ya después cuando lo empezamos a entender, nos dimos cuenta de lo cual ellos llamaron el sistema Nemesis. Y el sistema Nemesis es que, pues cuando uno no vence un enemigo,
¿cierto? Y uno se vuelve a encontrar con ese enemigo en el campo de batalla, uno nota una evolución en ese enemigo. El enemigo es más fuerte. Posiblemente subió de rango en el ejército, no me acuerdo pues, pero voy a decir Sauron. Supremamente sube el rango en el ejército de ogros o en el ejército de Uruk-hai. Si sube de rango, posiblemente tiene más enemigos o más, tiene un ejército más grande. ¿Cierto? Tiene mejores armas, tiene mejor armadura, tiene mejor escudo. De hecho, las armas, la armadura o el escudo puede estar influenciado en la forma en que uno tuvo la pelea anterior. El diálogo cuando él se encuentra con uno también cambia. Él lo reconoce y atiende la situación de lo que pasó. Entonces hay una evolución muy orgánica, muy bacana con este sistema. Es más, de hecho, en Shadows of War evolucionan un poquitico más el sistema y ya uno puede utilizar o uno puede abusar de este sistema y uno puede entrar como en la política de los ogros o en esa lo que está pasando entre los ogros y los urujai y uno se puede empezar a aprovechar de esa situación para bajar de nivel o para subir nivel a otro o uno aprovecharse de esos ejércitos y empezarlos a controlar y empezar a tomar una posición dominante, perdón, con ellos. O sea, eso empieza a cambiar la dinámica, eso empieza a cambiar la mecánica del juego, empieza a ser como más inmersivo, empieza a coger como más protagonismo. Hay unas secuelas que se notan o hay unos, ¿cómo podemos decir? Hay unas circunstancias que se empiezan a notar, pues los efectos de las acciones que uno hace se empiezan a notar en el videojuego, empiezan a tener un protagonismo muchísimo mayor. ¿Cuál es el problema con eso? Warner atravesó cielo, tierra e infierno para que ese sistema Nemesis sea patentado, o sea, sea exclusivo de ellos. Nadie puede utilizar el sistema Nemesis, solamente Warner. Y aquí hay una pregunta gigante. Miren, Shadow of War, no me acuerdo hace cuándo salió, pero póngale que salió hace por ahí unos 10 años. Si no fueron 10, fueron 5. Y Warner ha sacado varios juegos. Han sacado muchísimos juegos. Es más, tienen uno que está próximo a salir que se llama Suicide Squad Matan a la Liga de la Justicia. Básicamente uno son personajes del Escuadrón Suicidia y por alguna vaina que hizo, ya se me olvidó cómo es que se llama este malo de Superman, por alguna vaina que hizo este malo de Superman, la Liga de la Justicia se volvió mala y el Escuadrón Suicidia tiene que ir a acabar con ellos. Juego perfecto para utilizar el sistema Nemesis. Acuérdense, esto nació con Batman. Y no está por ningún lado. Pero Pachito, ese lo está haciendo Rocksteady, no Monolith. El sistema es de Warner. ¿Por qué no se lo presta? ¿Por qué no da algunos permisos para que lo puedan usar? El sistema Nemesis lo va a seguir usando Monolith. De hecho, creo que fue hace 2 años más o menos que anunciaron, mostraron pues un teaser trailer de un juego basado en La Mujer Maravilla. Solo hemos visto el teaser, solo sabemos que lo está desarrollando Monolith y ya prometieron que van a utilizar el sistema Nemesis. No sabemos absolutamente nada más de eso. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si no hubieran patentado ese sistema Nemesis? ¿Cómo podría haber evolucionado el día de hoy? ¿O cómo pudo haber impactado, cómo podría haber impactado otros videojuegos que se hubieran podido aprovechar de ellos y lo hubieran evolucionado? Miren, si no hubiera una pelea de hardware entre Sony y Sega, no hubiera nacido PlayStation. Si no hubiera habido una pelea entre Sonic y Mario, no tendríamos los juegos de plataforma que tendríamos hoy en día. Si no hubiera sido posible apropiarse las mecánicas de Mario y de Contra, no tendríamos a Cuphead o no tendríamos otros juegos que se aprueban de otras mecánicas. Aquí estaba haciéndole promoción a Hi-Fi Rush. Eso sale de esos juegos de ritmo y cómo podemos aplicar mecánicas de juego de ritmo a juegos de plataforma y crear algo total y absolutamente nuevo y crear algo total y absolutamente impactante. ¿Qué sería hoy en día de esas dinámicas? Spider-Man de Insomniac no sería lo que es hoy en día si no hubiera sido por Activision. Activision fue el que cogió la franquicia de Spider-Man cuando salieron las películas de Sam Raimi. Y cuando sacó Spider-Man 2, todo el mundo dijo, marica, ese es el juego de Spider-Man. Si no hubiera habido esta mecánica, Insomniac no hubiera tenido el juego que tiene hoy en día. Es un juegazo. Es más, hasta adopta también ciertas cositas de la trilogía de Arkham de Batman. Entonces mire cómo es algo colaborativo. No se están apropiando, no lo están copiando. Lo están impulsando, lo están mejorando, lo están llevando más allá. Ese es mi problema con la exclusividad. Cuando hay exclusividad,
no hay innovación. Claro, hay una preferencia por el mercado, hay una preferencia por los segmentos, pero al fin y al cabo eso nos termine hiriendo o nos termina provocando más aspectos negativos o más efectos negativos que realmente lo positivo. Si no hubiera sido por Doom, si no hubiera sido por Quake, no hubiéramos tenido a Halo. ¿Qué hubiera pasado con Xbox si no tuviera a Halo? Y ni hablar de Gears. Eh, pero esa es mi simple opinión. Me gustaría saber ustedes qué opinan, qué piensan de la exclusividad. Al fin y al cabo, si es bueno, al fin y al cabo no es bueno. Miren, por ejemplo, lo que dijo Jim Ryan en una entrevista. Él quiere llevar sus juegos a más personas. Él quiere que más personas jueguen los juegos que están haciendo pues, en PlayStation. Chicho, quítele la exclusividad, weón. O páselos más rápido, o páselos pues más en más época más temprana a PC. ¿Vale? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están en desacuerdo conmigo? ¿La exclusividad es buena? ¿Se debe mantener? O tenemos que empezar, pues no a erradicarla, pero a bajar las barreras o a bajar lo que entendemos de qué es exclusividad y qué no es exclusividad. Con eso los dejo el día de hoy. Recuerden, este miércoles, jueves y viernes seguimos con la guía de Elden y nos vemos una próxima semana con más contenido tipo editorial o tipo opinión como este. Síganme si no me siguen, activen la campanita si no han activado la campanita y si no quieren comentar pero les gustó el video, pues denle like, hermano. Eso no le quita nada, le quita 2 segunditos de su vida, papá. Que estén muy bien, hasta una próxima. Chao, chao.